Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Vamos a compartir esta palabra que el Señor nos ha regalado. Toda la octava de Pascua, es decir, desde el domingo pasado, domingo de resurrección, se ha venido hablando de Jesús resucitado. Y Jesús ha ido dando muestras en cada momento de su presencia real resucitado. Pero hubo un momento bastante serio para los apóstoles, porque a pesar de que habían tenido mensajeros como los discípulos de Emaús, como María Magdalena y las otras mujeres que lo vieron resucitado, no les creyeron, todavía dudaban. Oigan cómo dice aquí. Dice, María Magdalena, dice, primero, Jesús se apareció primero a María Magdalena. De María Magdalena dice que había sacado 7 demonios. ¿Qué significa eso? Que estaba completamente poseída por Satanás. El 7 en la Sagrada Escritura significa perfección, totalidad. Entonces estaba totalmente poseída por Satanás. Mas, sin embargo, se acercó a Jesús y Jesús no la rechazó, porque esa mujer iba con todo a hacer la voluntad de Dios. Y qué bonito cuando ella sabe dónde lo enterraron y va a preparar el cuerpo. Y se da la sorpresa de que se encuentra primero con los ángeles. Y después Jesús, yo digo, no se aguantó. Le salió en el camino, le salió al paso. Y aquellas mujeres emocionadas se tiraron a sus pies, le abrazaron los pies y lo adoraron. Y después fueron a contarle a los apóstoles que Jesús estaba resucitado, que iba a ir a Galilea y que, bueno, tantas cosas. Fue a ella. Entonces dice, de la que había arrojado 7 demonios. ¿Cuántos demonios tendrá que arrojar el Señor de cada uno de nosotros para que lo amemos de verdad como María Magdalena? Que estemos dispuestos a que por la mañana buscarle a Él, así como ella le estaba buscando. Dice, ella fue a llevar la noticia a los discípulos. Miren, estaban escondidos, dice, encerrados en una casa por miedo a los judíos. Pero María Magdalena sabía dónde se reunían. Eso es bien importante. Sabía la casa donde se reunían y allá iba ella a dar ese mensaje. Miren, qué bonito. De ser una pecadora pública, Jesús la convierte en la primera misionera de su resurrección. ¿Y a quiénes tiene que ir a llevar el mensaje? A la jerarquía de la iglesia, que muchas veces es a la que más le cuesta creer en la resurrección de Jesús. A los pobres no les cuesta nada creer que Jesús está vivo y cambiar sus vidas y llevar una vida ordenada. Muchas veces nosotros nos cuesta. Oigan, ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales ¿qué estaban haciendo? Miguel, los apóstoles que estaban encerrados, ¿qué estaban? Pero por miedo, pero ¿qué estaban haciendo en este momento según este evangelio? ¿Cómo? No, estaban llorando, agobiados por la tristeza. Eso estaban haciendo. Se habían
deprimidos, estaban asustados y estaban llorando de la tristeza que les habían matado a su líder. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Llorando pero incrédulos, miren, incrédulos. No creían en la resurrección de Jesús que les anunciaba María Magdalena. Luego dice, después de esto se les apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. Emaús, ustedes se acuerdan de los 2, ¿verdad? También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces a estos incrédulos, miren lo que les dijo. ¿Qué les dijo? Vamos a ver ahora, ¿sí, Miguel? ¿Qué les dijo? Después de echarles en cara su incredulidad, miren, les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Él sabía que eran incrédulos, pero en el camino y con todo lo que él va a hacer a través de ellos y en favor de los que van a ir a evangelizar, se van a ir convirtiendo también ellos. El Señor cree en eso, ¿verdad? Es como el catequista que le enseña al niño, pero va aprendiendo él también. Casi obligadamente va aprendiendo porque tiene que preparar la clase. Entonces va aprendiendo, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor quiere, nos envía. Pero ahora, yo decía, bueno, si creo en algo, tiene que tener base bíblica. Ahora, bueno, yo no creo porque alguien me lo diga así, pero que no esté en la Biblia, porque puede ser un invento. Pero al darme cuenta, por ejemplo, el Evangelio de ahora nos está hablando de la confesión, del sacramento de la confesión. Pero qué belleza de la manera que lo dice el Señor. Qué belleza. Oigan, aquí va a salir algo. Yo me recuerdo que alguien decía que San Juan María Vianney había dicho, el patrono de los sacerdotes, decía que nos vamos a dar cuenta como sacerdotes de la grandeza de nuestro ministerio hasta que muramos. Y yo dije, hasta que muramos. ¿Y de qué va a servir nuestro ministerio si nos damos cuenta hasta que muramos? Por eso es necesario que el pueblo ore, para que nosotros como sacerdotes descubramos la grandeza de nuestro ministerio y no echemos en saco roto la gracia que el Señor ha depositado en nosotros, en cada sacerdote. Aunque algunos somos incrédulos, como dice aquí la Sagrada Escritura, pero el Señor ha confiado en nosotros y eso es lo que importa. El Señor ha confiado en nosotros y pónganle atención, porque algunas veces con unas 2 tonteritas que un protestante diga, ah, sí, tiene razón, y ya pierde su fe. ¿Por qué? Porque se equivocó, no quiso entender, andaban huyendo de las charlas para los bautismos, buscaban gente que nunca le iban a dar testimonio al niño, y allí, al final, pues es como que solo por salir del compromiso. Y se ha oído varias gente que, vaya, gracias a Dios ya salimos del compromiso. No metan a Dios ahí. ¿Por qué? Porque no es gracias a Dios que vamos a salir del compromiso. No, gracias a Dios es que vamos a entrar a un compromiso de más cercanía con Él, de más amor a Él, de más y con toda la humildad del mundo, acercarnos a Él. Entonces, oigan cómo, pero le ponen atención, ¿sí? Le ponen atención. Oigan cómo dice, al anochecer del día de la resurrección, ya sabemos que es el domingo, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús
en medio de ellos y les dijo, lo primero que tenemos que ver, que Jesús está en medio, ellos están a la mesa y Jesús se pone en medio. Ya me imagino que hubiera llegado y hubiera tocado la puerta. Con toda seguridad se mueren de miedo, porque ellos estaban con miedo. Luego, si hubiera llegado y se mete, bueno, abrió la puerta, entró y no sintieron, y le hubiera dicho, hola Pedro, así por detrás. Pedro también se hubiera muerto del miedo, pensando que lo iban a traer también para matarlo a él. ¿Sí? Pero no, Jesús toma la decisión de estar en medio. ¿Y qué fue lo que les pasó? De la gran emoción, de la gran alegría, quedaron sin palabras. Jesús les dice, la paz esté con ustedes, y ellos se quedan paralizados, no saben qué decir, no saben qué responderle a Jesús. Por eso Jesús dice que nuevamente les pregunta, les dice, la paz esté con ustedes. Ustedes saben que cuando matan al líder, entonces en cualquier ejército, en cualquier grupo, el grupo que queda aterrorizado. Por eso es que Israel, cuando ataca, busca a los líderes para matar. Ahí están en el gran problema que tienen ahorita. Quieren ir aniquilando a todos los líderes, que ellos saben que son los que coordinan la guerra de los enemigos. Entonces así está haciendo, eliminando a aquellos que le estorban, ¿sí? Entonces Jesús sabe que están afligidos, sabe que están tristes, desesperados, con miedo, pero Él quiere salvarlos. Él quiere tomarlos en cuenta. Les devuelve la paz que han perdido. Y eso es lo que está perdido en Medio Oriente. Ahorita están diciendo que lo que quieren es estrenar las armas atómicas, que son capaces de borrar un país en segundo. Ahora, o desaparece Israel, dicen, o desaparece Irán. Y son hermanos. Abraham anduvo en Irán, en Irak, en todo lo que es Palestina, en todos esos lugares, y es nuestro padre en la fe. Somos hermanos, pero no están viendo eso. Lo que están queriendo es estrenar sus armas atómicas. ¿Y a dónde las van a estrenar? En seres humanos. Y lo triste es que son seres humanos los que van a lanzar también esas armas a explotar para terminar con la vida de millones de personas. Esto es grave, esto es grave. Están provocando a Rusia para que Rusia, ponerlo como el demonio vivo, que ves el que va a tirar las primeras bombas atómicas. No, ya lo hizo Estados Unidos, ¿verdad? En Japón lo hizo. Miles de gente que murieron. Y a través del terror quieren poner la paz. Por eso es que Jesús tan lindo que dice, mi paz les doy, pero la paz que yo les doy no es como la que da ni Putin, ni Netanyahu, ni el presidente de Estados Unidos. No. Ellos quieren imponer la paz, provocando en todos lados. Ahí está Ecuador con México, para que peleen, ahí quieren. Y así van haciendo, tratando de llevar, y ahí tienen al presidente de Argentina, queriendo también la guerra, ¿verdad?, con Venezuela, para que digan, este sí es verdadero de nosotros, para poder seguir con la guerra, ¿verdad? Y saber que las armas que hacen solo es para matar, ¿verdad? Solo es para matar. Y para matar a los pobres. Los ricos no, los ricos se esconden. Saben diseñar los lugares para protegerse. Y los pobres no les queda de otra que aguantarse, la verdad. Donde quiera, siempre. Aquí 12 años de guerra. ¿Quiénes murieron? ¿De quién eran esos 100,000 seres humanos que murieron de los salvadoreños? Eran
de los pobres. Los soldados del ejército nuestro son gente que hasta sexto grado, es raro alguien que haya llegado al bachillerato, es raro. Por eso agarra un arma y algunas veces pues les están criticando lo de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque utilizan la brutalidad, no la inteligencia, y eso es peligroso. Eso es peligroso. Por más que se diga, si tú golpeas a alguien con brutalidad, ya no eres cumplidor de los derechos humanos. Así es que hay que pedirle al Señor para que no se desaten guerras en el mundo, que se terminen las que ya están y que busquemos el camino correcto para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para que podamos vernos como hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, como les iba diciendo, yo creo en la confesión porque Jesús les dijo de nuevo les dijo Jesús, oigan, la paz esté con ustedes, oigan, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y como lo había enviado su Padre, con todo el poder de sacar demonios, de curar enfermos, de resucitar muertos, todo eso nos lo da a nosotros el Señor. Y qué tristeza cuando no utilizamos ese poder para ayudar al pueblo. Ese poder que Dios nos da. Y por eso, cuando nos presentemos ante el Señor, que no te diste cuenta que te di todo este poder para que hicieras mi voluntad, para que fueras a liberar a los que están oprimidos por el demonio. Entonces, después de decir esto, mire, no solo les dio el poder, sino que inmediatamente les da algo más. Les dice, reciban al Espíritu Santo. Y después de recibir el Espíritu Santo, les da el mandato. Vayan y perdonen. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. Y a los que no libren de su pecado, queden con su pecado. Y el Señor nos dio lo que ya les he dicho yo, la conciencia. Tú no tienes que andarle preguntando a alguien, ¿y esto es pecado? Porque ya lo sabes que es pecado. Ya saben cuál es el bien, cuál es el mal, y lo dice la conciencia. Y es allí donde tenemos que ver nosotros, nuestra conciencia, y después dejarnos ir. Si tú sabes que estás haciendo el bien, no importa. Si en el camino nos toca caer, pero haciendo el bien, eso no hay problema. Hay que seguir luchando. Y el Señor premiará nuestra fidelidad a Él y a su pueblo, ¿verdad? Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. No sé para dónde ven los pastores evangélicos cuando leen esta frase de San Juan. Porque dicen, no, ningún hombre puede perdonar pecados. Y ahí la pobre gente dice, que yo soy igual a cualquier sacerdote. Sí, es un ser humano, es un hijo de Dios, pero no ha recibido ese ministerio que el Señor le ha confiado a la jerarquía de la iglesia. Desde los apóstoles y todos sus sucesores, ¿sí? El día que nosotros como sacerdotes creamos de verdad en que ese poder nos lo dio a nosotros, la iglesia, pueblo, nos va a disfrutar, porque tenemos que imitar a nuestro Señor Jesús. Él nos dio ese poder y Él quiere que en su nombre lo devolvamos al pueblo para liberarlo de tantas ataduras. Había alguien que no creía en la resurrección. No estaba cuando Jesús llegó y se llamaba Tomás, un apóstol. Y todos le decimos que es el incrédulo. No, todos eran incrédulos, todos. No era incrédulo. Tenía sus dudas, pero preguntaba, se hacía las preguntas, ¿cómo puede ser esto? Al menos, gracias a él, a su duda, que es una duda razonable, él
hizo que Jesús volviera a la reunión el siguiente domingo y empezaran a platicar, ¿verdad?, sobre esto. Y cuando ya Jesús lo ve que ahí estaba, le dice: Tomás, ven, trae tu mano y toca mis manos, donde están los agujeros de los clavos. Trae tu mano, métela en el costado. Y de aquí en adelante no seas incrédulo, sino un hombre de ¿qué le dice? Un hombre de fe. Cree, Tomás. Yo me recuerdo de Tomás cuando Jesús quería ir a visitar a Marta, María y Lázaro a Betania. Y les dice: vamos a Betania. Y todos le dijeron: no, Señor, no vayamos. Que no te acuerdas que nos acaban de sacar a pedradas. Quizás los jóvenes medio celosos, porque llegaban el grupo de hombres allí, a donde estaban Marta, María y Lázaro. Quizás celosos los agarraron a pedradas un día. Y Jesús les dice: sí, porque esa vez andábamos de noche. Si andamos en el día no hay problema. Entonces allí actúa Tomás. ¿Cómo que le dice Tomás? ¿Luisito? ¿Cómo? No, Luisito está en otro mundo ahorita. Mire, Luisito es listo, por eso le pregunto, pero ahora no sé qué estaba pensando. ¿Sí? ¿Qué le dice Tomás a Jesús cuando después de que le dijeron que lo iban a sacar a pedrada, lo sacaron a pedrada? Nos va a tocar lo mismo, no vayamos. ¿Qué dice Tomás? Miren, esa, y démosle un aplauso. Ahora sí, despertó. ¿Sí? Miren, dice: vayamos y muramos con él. Esa es la actitud. Pero como vio que lo mataron, lo crucificaron, yo soy testigo de la muerte y crucifixión, pero no de la resurrección, dijo. No creo hasta que yo vea esto otro y esto otro. Y le dice, cuando ya ve las llagas y ve el costado de la lanzada que le pegaron, ya dice Tomás: Señor mío, ¿y cómo sigue? Y Dios mío. Lo vio como Señor y como Dios. Vea. Y Jesús le dice: Tomás, ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que crean sin haber visto. Y dice que muchas otras cositas hizo Jesús delante de ellos, las cuales no se escribieron porque no era demasiado el libro que iban a tener que escribir, de tantos milagros y señales que Jesús les dio de que estaba resucitado. A nosotros pues nos da tantas señales, de verdad tantas señales. Ahora estamos celebrando a la Divina Misericordia. Démosle un fuerte aplauso, que se oiga. Santa Faustina tuvo esa dicha de poder ver a Jesús y ver esos rayos que salían de su corazón de puro amor hacia la humanidad. Ella fue testigo de ese momento bonito y el Papa Juan Pablo II la canonizó. Y ahora celebramos esta fiesta. Y a mí me llama la atención, estaba escuchando a un hermano sacerdote a quien yo respeto muchísimo, se llama Santiago, es español, pero estaba diciendo que la Divina Misericordia estaba descansando. Descansando, dice, porque no queremos su misericordia a nosotros, porque nos apartamos de su amor y de ese amor eterno que nos tiene. Porque para poder alcanzar la misericordia de Dios, primero tenemos que saber quiénes somos nosotros, reconocer quiénes somos nosotros y entonces entregarnos a su voluntad. Pero si no reconocemos quiénes somos, vamos a creer que somos los mejores. El hombre va a decir que es mejor que la mujer y la mujer va a decir que es mejor que el hombre. Entre los hermanos van a decir que unos son mejores y otros, y algunas veces hasta los papás dicen: no, que fulano, ese hijo sí, vale la pena, al otro no vale la pena. Y entonces se crea la división. Ese es un error gravísimo de los papás. Los hijos se ven por igual, así como nos ve Dios. Los malos, los buenos,
los tatuados, los sin tatuajes, los ve lo mismo, ¿sí? Los ve lo mismo, ¿sí? Yo le decía, bromeando, porque quiero mucho y le doy gracias a Dios por esa obra que tienen las hermanas allá en El Mozote, la adoración perpetua. Hace poco, el 4, cumplían 8 años de estar allí con Jesús sacramentado, siempre expuesto, siempre expuesto. ¿Sí? Yo le decía, hermana, a la primera que Jesús se presentó resucitado era María Magdalena y no era monjita, le dije. No era papa tampoco. El papa de la iglesia estaba llorando, dice, así lo dice, de tristeza, estaba llorando. Entonces, es un reto que tenemos ahí nosotros para ver si en verdad creemos en Jesús resucitado. Nos desprendemos del pecado como el hijo pródigo y también como la samaritana y nos entregamos totalmente a la voluntad de Dios. Dice, haz la prueba, dice aquel salmo, ¿cómo que sigue? Y verás qué bueno es el Señor. Dice, dichoso el que se acoge a Él, dichoso. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude para que podamos ser dichosos nosotros. Dichosos de verdad. Mire, yo digo, María Magdalena nos da un gran ejemplo a nosotros. Podemos ser pecadores, cubiertos ya de todo pecado, llenos de pecados, pero si nos acercamos a Jesús, nos vamos a liberar y vamos a hacer mucho bien, tanto a la iglesia como a la humanidad. Pero miren, yo dije hace poquito, nos hubiéramos tenido que arrodillar ante los soldados que estaban cuidando el sepulcro. María Magdalena no vio a Jesús resucitado, no vio el espectáculo de la resurrección, lo vio después resucitado y fue enviada por los ángeles a dar la noticia a sus discípulos. Y después dice Jesús, ve y dile a mis hermanos, los ve. Pero ¿qué es lo que hacen los soldados? Yo pienso que también conocían dónde estaban los discípulos, bien conocían. Pero ¿a dónde se fueron? Donde los sumos sacerdotes, aquellos que tenían en sus manos la fe del pueblo, el culto a Dios. Miren, si ellos hubieran dicho lo mismo que le dijeron a los sumos sacerdotes, que les quedará en la conciencia y en el día del juicio tendrán que dar cuentas, porque dice que los soldados les fueron a contar a ellos todo lo que vieron. Y miren cómo los ponen en ridículo a los soldados, los sumos sacerdotes. Les dan una fuerte suma de dinero y les dicen, van a hacer esto. Cuando les pregunten, ustedes van a decir que estando ustedes dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Ponen a los soldados, ya me imagino yo, los soldaditos que estaban ahí cuidando, los ponen enfrente y les ponen un juez. ¿Cuál es el testimonio que ustedes traen de por qué dejaron ir o que desapareciera el cuerpo de Jesús si los tenemos cuidándolo? Entonces dice, ustedes les van a decir así, cuando nosotros estábamos dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. La pregunta es, ¿puede ser testigo usted estando dormido? ¿Ah? ¿Cómo quedarían los pobres soldados ahí? Como les digo, si hubieran contado la verdad, les aseguro que la iglesia, así como honramos a María Magdalena, a la samaritana y a otras mujeres que Jesús liberó, las honramos como santas mujeres que acompañaban a Jesús. Así tendríamos que adorar y al ver un uniforme nos sentiríamos dichosos de haber visto soldados que fueron capaces de mantener la verdad en la resurrección de Cristo. ¿Pero qué hicieron? Se vendieron, como siempre, haciendo lo que no le agrada al Señor, sintiendo en la brutalidad la manera de hablar. ¿Sí?
Aunque le estés hablando al más humilde que sea, tienes que ser humilde tú también para hablarle como tu hermano. San Pablo es que dice, tengan a los demás como más dignos. Pero ¿qué es lo que pasa? No es así. No es así. Con un fusil en la mano se endiosan y son capaces de golpear al mismo Jesús. Le da la bofetada y le dice, así le hablas al sumo sacerdote. Y así en esa forma se sigue humillando a los pobres, a los pobres. Así es que le vamos a pedir al Señor por todas las Fuerzas Armadas, especialmente por la de nosotros, y que son nuestros hijos que están allí en las Fuerzas Armadas, en la policía. Les vamos a hacer el llamado a buscar verdaderamente la paz, no con brutalidad, sino verdaderamente buscar esa paz como un bien necesario para la humanidad. No con la fuerza ni la violencia, dice, es como el mundo cambiará. Solo el amor es el que va a cambiar el mundo. Las armas no cambian el mundo. Así que pidámosle al Señor que su amor se haga presente y que nosotros podamos dar signos de resucitados. Pongámonos.